conmigo, pueblo mío, no pagues mal por bien a aquel que tanto bien te ha hecho. Digamos conmigo, así dice el Señor, pueblo mío, no pagues mal por bien a aquel que tanto bien te ha hecho. Traigamos a la memoria todo el bien que Jehová nos ha hecho en nuestras vidas. Cuando el Señor nos llamó, Él sabía en la condición que nosotros estábamos. Nosotros estábamos en una condición de muerte. Nosotros estábamos en camino a la vida eterna, perdidos en el lago de fuego. Y Dios nos rescató cuando nosotros recibimos a su Hijo amado. Y Él dijo que Él tenía buenos planes para nosotros. Entramos al reino de los cielos y Él tiene ya un proyecto para nosotros. Y Él tiene un camino asignado para nosotros. Un camino para hacerlo el bien, para no hacernos el mal. Dice Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice Jehová. Son planes para su bienestar, para su bien, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué planes tiene Dios con nosotros? Para hacernos el bien. Dios quiere hacerle a su pueblo el bien. Dios quiere el bien para todo el ser humano. Pero desafortunadamente no todo el ser humano va a recibir el bien de Dios, porque el ser humano, la mayoría, lo rechazan. Entonces no puede Dios tener buenos planes para ellos, sino los planes que Dios tiene de la eternidad para todos aquellos que los rechazan es un camino de perdición, un camino que no los va a llevar a la vida eterna. Entonces Jeremías, en el libro de Jeremías, Jehová dijo en el versículo 11 de Jeremías 29, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice Jehová. Son planes para su bien, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. El salmista dijo en el Salmo 103, comenzando en el versículo 1, bendice alma mía Jehová. ¿Qué dijo el salmista? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Digan conmigo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios nosotros hemos recibido de parte de Dios? Comenzando con la vida eterna. Dios ha demostrado su poder, ha demostrado su misericordia, nos ha hecho bien desde que entramos en sus caminos. Aun cuando andamos perdidos en nuestro mundo de delitos y pecados, Dios extendió su gracia y derramó en nosotros su misericordia. Por eso que ahora nosotros decimos, bendice alma mía a Jehová y no olvide, que dice, no olvidemos ninguno de sus beneficios. Dice el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Tanto bien que nos ha hecho Dios, que Dios perdona. ¿Cuántas iniquidades perdona Dios de nuestras vidas? Todas nuestras iniquidades. Y eso es hacernos el bien. Por lo tanto, nosotros no debemos de pagarle mal a aquel que nos ha hecho tanto bien, porque si Él ha perdonado todas nuestras iniquidades para nunca más volverse a acordar de ellas, eso es un bien que nos ha hecho Dios. Dice el versículo 4, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Nosotros andábamos en un hoyo de perdición, pero vino Dios, el Padre, nos rescató y nos llevó a Jesús para darnos vida eterna. El que te corona de favores. ¿De qué nos corona Dios? De favores y misericordias. Digan conmigo, Jehová me sacó un día del hoyo y me dio su favor y su misericordia. Dice el versículo 5, el que sacia de bien tu boca. ¿Qué hace Dios? Sacia de bien nuestra boca. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
águila. ¿Qué es lo que hace el águila? El águila se renueva, se cambia el pico, se cambia sus alas y se renueva. Por eso que Dios dice, el salmista dijo: oh Señor, tú sacia de bien mi boca, de modo que yo me rejuvenezca. Nosotros cambiamos nuestra manera de hablar, porque Dios fue el que hizo eso en nosotros. Por eso que dijo: el que sacia bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y eso es hacernos el bien, porque ¿cuántos de nosotros quiere hablar mal? ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos con Dios que cambió nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar? Nos ha rejuvenecido. Aunque el cuerpo se está envejeciendo, nuestro cuerpo espiritual se está incrementando, está creciendo en lo espiritual. Dice el versículo 6: Jehová es el que hace justicia. ¿Qué hace Jehová? Justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Ese es el bien que Dios nos hace. Por eso que Dios dijo: no te vengues tú, deja a mí la venganza, porque yo pagaré. Por eso que dice: Jehová es el que hace justicia. Hay que dejarle a Dios que haga justicia en el ser humano. Y dice: y derecho a todos los que padecen violencia. Dios cuida a esos niños que son violados todos los días. Dios tiene planes con ellos. Aunque los violen y los maten y se vayan de esta tierra, pero Jesucristo el Padre los recibe en el cielo, y allá nadie los puede tocar. Allá reciben una vida eterna. Dice el versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová. Digan conmigo: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mira, tanto bien que nos ha hecho Dios. Dios nunca nos ha pagado a nosotros como nosotros merecíamos, porque Dios extiende su misericordia, porque Él quiere el bien para nosotros. Él dice: yo no quiero calamidad para mis hijos, yo no quiero que perezcan, más bien yo quiero que se apartan de sus malos caminos y se vuelvan a mí, y yo perdono todas sus iniquidades. Dice el versículo 9: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dios se enoja con sus hijos, pero no para siempre guarda ese enojo, porque Dios es un padre, y así como nosotros no guardamos enojo en nuestros hijos todos los días y en todo momento, así es nuestro Padre, que es el Dios creador del cielo y la tierra, que Él no guarda su enojo para siempre. Él nos extiende su gracia, nos perdona, y tenemos a Cristo como el intercedor. Tenemos a Cristo como el abogado de nosotros delante del Padre. Dice el versículo 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ese es el Dios maravilloso que nosotros servimos, que no nos paga como según nuestras iniquidades, ni tampoco conforme a nuestros pecados. ¿Cuántos de nosotros teníamos que estar muertos hace años? Y Dios tuvo misericordia y tuvo gracia en nosotros. Si no fuera porque Dios no me pagó a mí conforme a mis iniquidades y conforme a mis pecados, yo estuviera hace años en el mismo infierno. Si el pastor estuviera en el infierno hace años, si Dios no hubiera pagado todas mis iniquidades y me hubiera pagado conforme a mis pecados. Dice el versículo 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Sobre quienes Jehová extiende su misericordia? Sobre los que le temen. Versículo 12: cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Versículo 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿De quién se compadece Jehová? De los que le temen. Versículo 14: porque Él corona nuestra condición. Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¿De qué se acuerda Jehová? Por eso que se compadece con nosotros, porque Él sabe: ustedes son polvo y yo necesito ser misericordioso
misericordioso. Si yo les pagara a ustedes conforme a sus pecados y sus iniquidades, yo tendría que lanzar a cada uno de ustedes al mismo infierno. Pero Él no paga conforme a nuestros pecados, porque Él es un Dios lleno de amor y misericordia. Dice el versículo 8 de Romanos, versículo 31 y 32a. Ahora vamos a continuar observando cuánto bien nos ha hecho Dios y cómo nos continúa llevando de gracia en gracia, haciéndonos el bien. Dice Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es hacernos el bien. Porque si Dios dice, yo a ustedes los conocí desde la eternidad y yo a ustedes los predestiné, después los llamé, después los justifiqué, yo pagué todos sus pecados, no les pagué conforme a sus iniquidades, ¿qué vamos a decirle a eso entonces? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es hacernos el bien, eso es proteger a sus hijos. Dice el versículo 32a. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué significa que Dios no escatimó a su propio Hijo? Escatimar significa dar menos posible de algo. Significa dar una cantidad menor, dar el mínimo. Pero Dios no hizo con nosotros, Dios no nos dio a Cristo Jesús para darnos el mínimo. Dios nos dio a Cristo Jesús para darnos lo máximo. Porque la plenitud del Padre reposa en Cristo y la plenitud de Cristo reposa en nosotros. Por cuanto estamos dentro del mismo Padre y el mismo Hijo, en su misma esencia, por la eternidad, porque ya somos salvos. Dice Juan 1, versículo 14 y 16. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? Cristo Jesús. ¿Quién es el verbo? Cristo Jesús. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo está Cristo lleno? De gracia y de verdad. Cristo está lleno de gracia y de verdad. Y Él deposita esa gracia en nosotros y esa verdad en nosotros. Y eso es hacernos el bien. Por eso que no paguemos mal a aquel que tanto bien nos ha hecho. Porque el Padre nos dio a su Hijo. Entonces, ¿cómo nosotros les vamos a pagar mal a aquel a quien tanto bien nos ha hecho? Por eso que debemos de andar con temor y temblor delante de Él diariamente. Porque Él ve todo lo que nosotros vemos. Dice el versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. ¿Qué tomamos nosotros de Cristo y del Padre? Su plenitud. Todo lo que el Padre tiene para el Hijo, también tiene para nosotros que estamos en el Hijo, por cuanto somos coherederos con Cristo Jesús. Así que Cristo está lleno del Padre y nosotros también estamos llenos de Cristo. Aleluya, su nombre para siempre. En otras palabras, de su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida. La bendición que nosotros hemos recibido, que se llama gracia, eso es inmerecido. Nadie merece la gracia de Dios. Nadie merece la misericordia de Dios. Todos merecemos el lago de fuego por una eternidad. Dice, de su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Que quiere decir, hemos recibido gracia sobre gracia. Y vamos de gloria en gloria, dentro de la esencia del Padre, dentro de la esencia del Hijo, todos los días de nuestras vidas. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Pues en Cristo, ¿en quién? Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Qué habita en el cuerpo de Cristo? Toda la plenitud de Dios. Entonces, si Cristo recibió toda la plenitud del Padre, nosotros también recibimos toda la plenitud del Hijo y del Padre, porque estamos en Él. Así como Cristo está en el Padre y el Padre está en el Hijo, nosotros también ahora estamos en el Hijo y así alcanzamos al Padre a través del Hijo. Por eso que tenemos la misma llenura que tiene Cristo.
Ahora bien, si ya vemos que en Cristo está la plenitud del Padre y en nosotros está la plenitud de Cristo, entonces observemos cómo Dios nos continúa haciendo tanto bien. Repito, ahora bien, si ya vemos que Cristo está la plenitud del Padre y en nosotros está la plenitud de Cristo, entonces observemos cómo Dios nos continúa haciendo tanto bien. ¿Qué continúa Dios haciendo con todos nosotros? Haciéndonos el bien. Dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? En interrogantes. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces Dios nos hace el bien. ¿Por qué? Porque dice, tú eres mi hijo ahora. ¿Quién te va a acusar a ti? Si yo estoy contigo, ¿quién está contra ti? Nadie te puede acusar, porque yo soy tu justicia. Yo soy el que te extiendo mi gracia. Yo soy el que te intercedo por ti cuando tú pecas, porque yo soy tu abogado, dice Cristo. Dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién es el que condenará? Nadie nos puede condenar. La Biblia dice que ya no hay condenación para los hijos de Dios. Pero para aquellos que andamos conforme al Espíritu, sí hay condenación para los hijos de Dios que andan conforme a su carne y no cambian y no permiten que el Espíritu Santo los cambie. Esos son hijos que la ira de Dios están acumulando ira sobre ira. Por eso que la Biblia dice, mis hijos perecen, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque Pablo lo dijo, que aquel que practique la hechicería, la idolatría, la fornicación, el robo, practique la homosexualidad, todos los pecados, la drogadicción, el alcoholismo. Dice Pablo, todos los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Eso tiene que ver con un cristiano y eso tiene que ver con un impío. Si el impío no se arrepiente, se pierde. Y si el pueblo de Dios no cambia, también se pierde. Por eso es que Pablo dijo que nadie los engañe. En otras palabras, que los pastores no te engañen cuando te dicen que tú no puedes perder tu salvación. Que los pastores no te engañen. Que los falsos apóstoles no te engañen. Que los falsos profetas no te engañen diciendo que ya tú tienes una salvación para siempre y que ya tú no te puedes perder. Porque esos pastores están atrás de tu dinero. Por eso que Pablo lo advirtió. El que practique tales cosas no heredará el reino de los cielos. Que nadie los engañe. Dice el versículo 31 de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca el amor de Dios se va a apartar de nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar orando y velando para nunca apartarnos del amor de Dios, porque esto aplica a los que están en Cristo, a los que están perseverando en Cristo, a los que están constantemente buscando a Cristo. El amor de Dios nunca se aparta de ellos. Por eso que tenemos que permanecer. Dice en Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué tenemos que echar sobre Cristo? Toda nuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Toda nuestra ansiedad. No quedarnos con ni un poquito de ansiedad. Toda nuestra ansiedad. Cuando yo veo que yo tengo alguna razón, el por qué
estar ansioso y tener ansiedad, yo digo, no. Mi confianza está en Cristo. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas nos conviene, porque Él siempre quiere nuestro bien. Y si Él quiere nuestro bien, Él quiere que nosotros estemos en ansiedad, preocupados. El que se preocupa, el cristiano que se preocupa, es porque no está teniendo suficiente intimidad con el Señor. Porque aquel que vive, respira en el Señor, ya se le va toda ansiedad. Porque sabe en quién confió y en quién está su confianza. Está en aquel que tiene cuidado de nosotros. Nosotros no nos podemos cuidar nosotros mismos. Nosotros no podemos respirar por nosotros mismos. Nosotros necesitamos la gracia de Dios, el aliento de vida. Dios que nos dé ese próximo oxígeno para inhalar. Por eso, ¿de qué nos vamos a preocupar? ¿De qué va a estar ansioso el pueblo de Dios? Si todo obra para bien, dice Romanos 8:28. Todo obra para bien. Así que el pueblo de Dios, si está pasando por una prueba, miren al cielo y digan: Señor, ¿qué me estás enseñando? Siento un poco de ansiedad, pero yo no voy a permitir esa ansiedad en mi vida. Yo la voy a reprender, yo la voy a echar afuera. Tú estás tratando conmigo, tú estás usando esta situación que no entiendo, porque tú estás tratando conmigo, tú me estás haciendo crecer y me va a llevar a la madurez. Pero Dios no quiere que estemos preocupados por nada, porque si nos morimos, ¿con quién nos vamos? Con Cristo Jesús. Pero tenemos que estar en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí hay condenación para los que están en el mundo. Si hay un cristiano en el mundo y se pierde en la condición en el mundo, se va para el infierno, se pierde. Porque la Biblia dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que caminan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero Dios, nada nos puede separar del amor de Dios. Porque a veces cuando nosotros nos apartamos por un tiempo, Dios extiende su gracia y su misericordia. Y cuando estamos en el mundo, en lugares que no debemos de estar, Dios es tan misericordioso que nos alcanza con lazos de amor. Él dice: hijo mío, tú no perteneces en ese lugar. Hija mía, sal de ese lugar. Pero si nosotros rechazamos ese amor, esos lazos de amor, tarde o temprano viene la disciplina en nuestras vidas. Si somos hijos verdaderos de Dios, o viene la muerte y viene el enemigo y te lleva. ¿Cómo es que nosotros a veces pagamos mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? Digamos conmigo: ¿cómo es que nosotros a veces pagamos mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? El pueblo de Israel estuvo esclavo 430 años en Egipto, trabajando horas y horas diariamente para sobrevivir, para comer. Tenían de todo en Egipto, pero estaban de esclavos. Ellos clamaron a Jehová. Ellos le dijeron: Señor, queremos salir de la esclavitud, líbranos. Y Jehová tuvo misericordia y libró a su pueblo. Los sacó de Egipto, los llevó al desierto. Pero estaban en el desierto renegando, estaban en el desierto quejándose, estaban en el desierto practicando la misma inmundicia que practicaban en Egipto. Entonces, cuando nosotros practicamos lo mismo que practicó el pueblo de Israel, cuando estamos renegando, cuando estamos quejándonos, cuando estamos chismeando, cuando estamos hablando mal de los hermanos, cuando estamos haciendo cosas que desagradan a Dios, cuando estamos descontentos con lo que Dios nos provee diariamente, nosotros estamos haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Y Dios dice: no pagues con mal a aquel que tanto bien te ha hecho. Entonces vamos a ver aquí cómo nosotros podemos pagar con bien a aquel que nos ha hecho tanto bien. En Hebreos 6, versículo 4 al 6 dice lo siguiente: pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Los que una vez fueron ¿cómo?
iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado las cosas buenas del cielo? Y fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido partícipes en estos momentos del Espíritu Santo? Todo cristiano ha sido partícipe, ha sido iluminado, ha participado, ha visto el poder de Dios, ha visto la gloria de Dios en su vida. Entonces, ¿cómo nosotros pagamos mal con bien a aquel que nos ha hecho tanto bien? Cuando nosotros desechamos, nosotros tenemos ingratitud. Dice el versículo 5, que saborearon la bondad de la palabra de Dios, el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros le podemos pagar mal a aquel que tanto bien nos ha hecho? Cuando los alejamos de Dios, les estamos pagando mal. Porque Él nos trajo un día a Cristo Jesús, nos justificó, nos lavó con su preciosa sangre. Entonces dice, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse, al rechazar al Hijo de Dios. ¿Cuándo es que le pagamos mal a Dios? Cuando los rechazamos. Cuando alguien escucha la palabra de Dios y sigue en su incredulidad, está rechazando a Dios. Entonces, Dios los está trayendo a Cristo Jesús para salvarlos. Pero ellos están pagándole mal a aquel que le quiera hacer un bien. Porque vienen a Cristo para recibir su salvación, pero ellos ponen el rechazo. Igual que hizo los judíos, igual que hizo el pueblo de Israel. Porque el contexto aquí en Hebreos es que el pueblo de Israel no quería recibir la salvación de Cristo Jesús. Ellos endurecieron sus corazones y no querían creer. Así que no había más remedio, no había más que hacer por ese pueblo. Porque dice, es imposible que ustedes hayan sido iluminados, que se les haya predicado la palabra y aún siguen con el corazón endurecido. Dice, ustedes escucharon la palabra, ustedes experimentaron las cosas buenas del cielo, ustedes fueron partícipes del Espíritu Santo. En otras palabras, ustedes sintieron mi presencia cuando se les predicó, ustedes sintieron mi presencia cuando estaban en el carro, ustedes sintieron mi presencia cuando estaban en su trabajo. Dice, y saborearon la bondad de Dios, que la bondad de Dios es el bien que nos ha hecho Él. Dice, de la palabra de Dios, el poder del mundo venidero. Hemos escuchado las cosas lindas que tiene Dios en el cielo para su pueblo. Entonces, ¿cómo es que nosotros le pagamos mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? Cuando los rechazamos, cuando nos alejamos de Dios. Dice el versículo 6, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, cuando los rechazamos, estamos pagándole mal a Dios. Cuando Él nos llama a hacer algo y nosotros decimos, yo quiero hacer lo que yo quiera, nosotros estamos rechazando al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez a la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Damos un mal testimonio y eso es volver a pisotear la sangre de Cristo. Cuando nosotros pecamos, nosotros literalmente estamos pisoteando la sangre de Jesucristo. Digan conmigo, ¿cómo es que nosotros a veces pagamos mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? Hechos 10, versículo 26 al 29 y 29. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, si seguimos pecando, ¿cómo? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿del conocimiento de qué? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Digan conmigo, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no va a través de mí. Entonces dice en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 29. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito,
deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, a propósito, sabiendo que es pecado lo que estamos haciendo, ¿qué sucede? Que estamos pagándole mal a aquel que tanto bien nos ha hecho. Porque Él ya pagó nuestra mentira. Él pagó nuestros pecados. Y si seguimos pecando, dice, ya no puedo hacer más nada. Tú estás pagándome mal a mí, que yo te he hecho tanto bien a ti. Yo pagué tus pecados, pero tú sigues pisoteando mi sangre. Versículo 29. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios. El que rechaza al Hijo de Dios y peca deliberadamente, está buscando juicio. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos. Somos santos a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dice, como si fuera algo vulgar e inmundo. En otras palabras, si la sangre de Cristo fuera vulgar o fuera inmunda. ¿Y cuál es la única sangre preciosa? ¿Cuál fue la única sangre que nunca pecó? La sangre de Cristo Jesús. Por eso que no podemos pecar deliberadamente. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos trae misericordia. Por eso que no debemos pecar deliberadamente. Digan conmigo, ¿cómo es que nosotros a veces pagamos mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Dice Pedro, demuestran que tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito. Y el otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. En otras palabras, ya nosotros cuando pecamos deliberadamente, nosotros regresamos a la vida anterior, mirando cosas en el celular que no debemos de ver, viendo vulgaridades en el celular, cosas sucias en el celular que la gente manda. Nosotros estamos pecando deliberadamente, chiste sucio, chiste de doble sentido. En vez de decirle a la persona, no me envíe eso, nosotros nos reímos con esas vulgaridades. Y Dios dice, eso es pecar deliberadamente, porque tú tienes que cuidar tus ojos, porque esas son las ventanas del cuerpo. Y si la ventana, tus ojos están malos y están oscuros, ¿cuánta oscuridad habrá en todo tu cuerpo? Entonces sucede lo mismo que dice Pedro aquí en la segunda carta de Pedro 2:22. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito. Una persona, un cristiano que ha sido lavado, que ha sido limpiado con la sangre de Cristo y sigue haciendo lo mismo que hacía en el mundo, eso es pagarle mal a aquel que nos ha hecho tanto bien. ¿Qué hace el perro cuando vomita? Al rato vuelve y se come su propio vómito. ¿Qué hace la puerca recién lavada? Vuelve cuando la suelta, bañadita, limpiecita, y vuelve a buscar el barro, porque esa es su naturaleza. No ha cambiado su naturaleza. Y cada animal actúa según su naturaleza. Pero nosotros somos criaturas nuevas, hecha semejanza a Dios. Y si Dios es 3 veces santo, a Dios le pagamos mal por bien cuando nosotros hacemos lo mismo que hace el perro y hace la puerca. Digan conmigo, ¿cómo es que nosotros a veces pagamos mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? Deuteronomio 32, versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste. ¿Cuándo es que nosotros
nosotros pagamos mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? Cuando nos olvidamos de la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús, y a su nombre. Bendito sea Él para siempre. Dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Te olvidaste de Cristo, te olvidaste de Yahweh, te olvidaste de Jehová. Te has olvidado de Dios tu creador, dice Deuteronomio 32, versículo 18. Entonces, ¿cómo es que pagamos a veces mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? Cuando nos olvidamos de Dios. Digan conmigo, cuando yo me aparto, cuando yo me olvido de Dios, me olvido de la roca, yo estoy rechazando al Dios que me ha hecho tanto bien. Por lo tanto, yo no voy a pagarle mal a Dios. Digan conmigo, ¿cómo es que nosotros a veces pagamos mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? Deuteronomio 32, versículos 3 al 6. Dice el autor, proclamaré el nombre de Jehová. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Digan conmigo, proclamaré el nombre de Jehová. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Dice el versículo 4, Él es la roca. Sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Entonces, ¿cómo son las obras de Dios? Imperfectas. Cuando nosotros destruimos la obra de Dios que es perfecta, nosotros estamos pagándole mal a aquel que tanto bien nos ha hecho. Porque Él dijo, yo estoy haciendo en ti una obra nueva, la estoy llevando a la perfección. Yo soy el alfarero, tú eres el barro, y aquel que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Y cuando nosotros caminamos con nuestras imperfecciones, sin arrepentirnos, nosotros estamos pagándole mal a aquel que tanto bien nos ha hecho. Porque Dios es perfecto y Él es imparcial. Dice, Él es Dios fiel. ¿Cómo es Dios? Fiel. Nunca actúa mal. Nunca actúa ¿cómo? Porque Dios es fiel y Él es justicia. Él nunca paga mal. Dice que es justo y es recto, es Él. ¿Cómo es Dios? Justo y recto es nuestro Dios. Versículo 5. Pero ellos se comportaron de manera corrupta con Él. Entonces, ¿cómo es que nosotros le pagamos mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? Cuando nosotros desechamos la perfección, cuando nosotros somos parciales, cuando nosotros somos infieles, cuando nosotros actuamos mal, cuando nosotros somos injustos. Le estamos pagando a Dios que tanto bien nos ha hecho, le estamos pagando mal. Dice, pero ellos se comportaron de manera corrupta con Él. ¿Cómo le pagamos mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? Cuando andamos corruptamente. El pueblo de Dios tiene que vivir diferente. El pueblo de Dios es diferente. El pueblo de Dios tiene una nueva naturaleza. El pueblo de Dios fue engendrado del cielo. Tiene un nuevo nacimiento. Ya no somos de la carne, ahora somos del Espíritu. Por ende, tenemos que caminar conforme al Espíritu. Delante de un Dios que es fiel, caminar perfectamente. La Biblia dice, sean perfectos así como vuestro Padre es perfecto. ¿Qué significa eso? Que nosotros andemos caminando en perfección. ¿Lo hemos alcanzado? No, pero sí procedemos a la meta buscando ser perfectos, que nuestro caminar sea perfecto así como Cristo es perfecto. Y a su nombre. Gloria. Versículo 5. Pero ellos se comportaron de manera corrupta con Él. Cuando actúan con tanta perversión, ¿cómo es que nosotros le pagamos a Dios mal? Cuando actuamos perversamente. Y actuar perversamente es todo lo que hemos leído anteriormente. Es desobedecerlo, es mirar cosas que no debemos mirar, es ver televisor que no debemos estar
mirando, es leer libros que no nos conviene. Eso es perversión. Aquel que anda en adulterio, aquel que anda en fornicación, aquel que anda en caminos perversos, siendo cristiano, está pisoteando la sangre de Cristo y le está pagando mal a aquel que tanto bien le hizo, cubriendo sus pecados con la justicia de Cristo. Ha pisoteado la sangre de Dios. Entonces, cuando andamos con perversión, le pagamos mal a Dios. Dice al final del versículo 5, ¿son realmente sus hijos? Observe bien. Aquí dice el escritor, ¿son realmente sus hijos? Nosotros tenemos que preguntarnos, si nosotros no estamos viendo cambio en nuestras vidas, si nosotros no estamos viendo el poder de Dios obrando a través de nosotros, en el espíritu, en el alma y el cuerpo, nosotros tenemos que preguntarnos lo que dice la Biblia aquí. ¿Son realmente sus hijos? Dice, continúa diciendo, son una generación engañosa y torcida. Entonces, ¿cómo nosotros, el pueblo de Dios, le paga mal a veces al Dios que nos ha hecho tanto bien? Cuando vivimos una cristiandad engañosa, cuando somos cristianos falsos, cuando estamos engañándonos diariamente, cuando no le pagamos a Dios lo que debemos de pagarle, cuando le robamos a Dios, como cuando dejamos de darle lo que le pertenece a Dios, estamos viviendo una vida engañosa. Y tarde o temprano, todo aquel que le robe a Dios va a tener que devolverle al diablo lo que le robó a Dios. Porque si no le pagamos a Dios sus diezmos y sus ofrendas, el diablo lo va a usar para sus perversiones. Dice el versículo 6, ¿es así como le pagas a Jehová? Dice el escritor en interrogantes. ¿Es así como le pagas a Jehová? Pueblo necio y sin entendimiento. ¿Cómo llama Dios aquí? Pueblo necio y sin entendimiento. ¿Cómo nosotros le pagamos mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? Cuando andamos neciamente, cuando andamos rebeldemente y cuando andamos sin entendimiento. Porque mira cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida. Cuánto bien nos ha hecho Dios en nuestras vidas. Cuánto bien nos sigue haciendo. Cuántos planes tiene para nosotros en el futuro de hacernos el bien y no el mal. Pero muchas veces nosotros acumulamos ira. Nosotros acumulamos disciplina. Nosotros nos ponemos en automente pruebas. Nos ponemos en pruebas que Dios no quería para nosotros. Pero Dios tiene que disciplinarnos. Porque nadie puede burlarse de Dios. El que le robe a Dios va a cosechar el robo. El que le roba a Dios, tarde o temprano, alguien te va a robar a ti. Porque escrito está. Dice, ¿no es Él el Padre quien te creó? En interrogante, ¿acaso no te formó y te estableció? Entonces, si Dios nos está diciendo que no vivamos una vida engañosa, una vida torcida, que no andemos como necios y sin entendimiento, Él está diciendo, no fue Dios quien te creó, no es Dios tu padre. ¿Cómo tú vas a robarle a tu padre? ¿Cómo tú vas a dejar de pagarle lo que le debes a tu padre? ¿Cómo tú vas a andar torcidamente en necedad, en una vida engañosa, sabiendo que tarde o temprano el enemigo te va a robar a ti? Porque vas a abrir puertas. Le podrá ir bien a los que pagan mal por bien. Digan conmigo, les podrá ir bien a los que pagan mal por bien. Proverbios 17:13 dice, si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Yo te doy bendiciones a ti, pero tú me robas a mí. Estás pagándole mal a aquel que tanto bien te está haciendo. ¿Qué le pasó al rey David? Cuando andaba torcidamente, cuando mandó a matar al soldado para quedarse con su esposa, él anduvo con falta de entendimiento. Él anduvo como un necio. Él estaba viviendo una vida engañosa porque había cometido adulterio. Y Jehová le dijo, por ese engaño tuyo, por esa necedad tuya, nunca el mal se apartará
de tu casa. Y lean la historia de David, cuántos males vinieron a la generación de David por su necedad, por su falta de entendimiento. Salmos 109, versículo 5. Dice el salmista, y este es un hombre hablando, este es el salmista en el Salmo 109, versículo 5. Me devuelven mal por bien y odio a cambio de mi amor. ¿Qué dijo el salmista? Me devuelven mal por bien y odio en cambio de mi amor. Y si el salmista, siendo hombre, se dolía, se angustiaba, le dolía cuando él hacía el bien y le pagaban con mal, él siendo hombre, imagínate ahora Dios, que nosotros fuimos hechos a la semejanza de Dios. Dios tiene un corazón, Dios se resiente también. A Dios le duele cuando su pueblo actúa mal. Si al salmista le dolía, ¿ustedes piensan que a Dios no le duele? Claro que sí, porque Dios tiene los mismos sentimientos que nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros a veces le pagamos mal por bien a aquel que tanto bien nos ha hecho? Cuando le devolvemos mal por bien. Y si Dios nos hace tanto bien, nosotros tenemos que darle bien a Él también, para que Él se agrade de nosotros. Digan conmigo, ¿cómo es que nosotros a veces pagamos mal por bien a aquel que nos ha hecho tanto bien? Lucas 17, versículos 11 al 19 y 19. Jesús iba por Jerusalén, versículo 2, entró en una aldea y habían 10 hombres leprosos. Y ellos decían que tengan misericordia de ellos. Dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados todos. ¿Cuántos leprosos de los 10 que habían fueron limpios? Todos los 10 leprosos fueron limpios. Dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Cuántos regresaron de los 10 que Dios había sanado? Uno solo le dio gracias. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados en interrogantes. ¿Y los 9 dónde están? Jesús dijo, yo limpié a los 10 y solo uno regresó a darme las gracias. Entonces, ¿cómo le pagamos mal a veces a Dios que nos ha hecho tanto bien? Cuando somos ingratos, cuando no le damos gracias cuando nos sana, porque todos nosotros hemos sido sanos de una manera u otra. ¿Cómo es que nosotros a veces pagamos mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En otras palabras, ¿cómo es que nosotros le pagamos mal a aquel que nos hace tanto bien? Cuando no testificamos de Cristo y nos avergonzamos de Dios, le estamos pagando mal a Él que nos hizo tanto bien. Porque Él nos hizo bien a nosotros y nos reconcilió con el Padre para que nosotros heredaremos la vida eterna. Y cuando nosotros vamos a hacerle el bien a Dios, Él quiere que testifiquen de Él para salvar a otros que están perdidos. Entonces tenemos que pagarle bien de esa manera. ¿Cómo le pagamos mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? Romanos 1:21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Entonces, cuando no le damos gracias a Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos pagándole mal a Él que nos ha hecho tanto bien. Dice
En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. En otras palabras, empezaron a torcer las escrituras para que diga lo que ellos querían que dijera. Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Porque todo aquel que no esté viviendo haciéndole el bien a Dios, está viviendo una vida en oscuridad y una vida en confusión. Digan conmigo, ¿cómo podemos pagar con el bien a aquel que tanto bien nos ha hecho? Repitamos, ¿cómo podemos pagar con el bien a aquel que tanto bien nos ha hecho? Hebreos 10, algunos versículos. Versículo 35a. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Como nosotros le pagamos bien a Dios, no desechando la confianza que tenemos en Él. Versículo 36a. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo le pagamos bien a aquel que nos ha hecho tanto bien? Perseverando. Digan conmigo, yo le puedo pagar a Dios bien porque Él me hizo bien y yo quiero pagarle ese bien perseverando y haciendo su voluntad. Dios nos llamó para que nosotros hagásemos su voluntad, no la que nosotros pensamos. Dice el versículo 38, mis justos vivirán por la fe. ¿Cómo le pagamos bien a Dios que nos ha hecho tanto bien? Viviendo por fe. Cuando nosotros vivimos en desesperanza, dudando en lo que Dios dice, dudando en lo que Dios está haciendo, nosotros no estamos andando por fe. Le estamos pagando mal a alguien que ya se mostró en nuestras vidas, que nos enseñó que está con nosotros. Por eso que no podemos desconfiar en Dios. Tenemos que creerle, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Muchos son los planes del hombre, pero solo se cumplirán los planes de Dios. Entonces, ¿cómo le hacemos bien? Haciendo sus planes, obedeciéndolo en toda área. No en las áreas que nosotros pensemos que está bien. No, en lo que diga Dios. Si Dios lo dice, es lo que tenemos que hacer. Digan conmigo, pero no me complaceré con nadie que se aleje. ¿Con quién Dios no se complace? Con el que se aleja. Ahora, cuando nosotros nos alejamos y dejamos la fe, estamos pagándole mal a aquel que nos ha hecho tanto bien. Ahora digan conmigo, pero nosotros, bien alto digan conmigo, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, condenación. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Así quiere Dios que nosotros vivamos. Así es como nosotros hacemos el bien, nunca apartándonos de Él, andando en perseverando, siendo fiel, porque así no caminamos en el camino de condenación y nuestras almas serán salvas. Digan conmigo, ¿cómo podemos pagar con el bien a aquel que nos ha hecho tanto bien? Romanos 12, versículo 17. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. ¿Qué dice la Biblia? Nunca devuelvan nadie mal por mal. Dice, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Entonces, ¿cómo le pagamos bien a Dios que nos ha hecho tanto bien? No devolviéndole a nadie mal por mal, sino devolviéndole el bien por el mal. Nos hacen mal, nosotros hacemos el bien. Vivir honradamente es lo que le agrada a Dios. ¿Cómo le pagamos bien? Comportándonos como un cristiano, agradándolo en nuestro caminar, para que el Padre sea glorificado. Cuando
cuando Jesús vino aquí, ¿a quién vino a glorificar Cristo Jesús? ¿A Él mismo o vino a hacer y caminar como al Padre le agradaba para que el Padre sea glorificado? Porque toda la gloria, toda la honra, todo el poder es de Dios, es de Yahweh, Sebaot, el Elohim Altísimo, el grande de Israel, el anhelado de las naciones. Dios nunca se ha comportado mal con nosotros. Si nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, al contrario, todo lo malo Dios lo convierte en bendición para nuestras vidas. Dios nunca se ha comportado mal con nosotros, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Al contrario, ¿qué hizo Dios? Todo lo malo lo convierte en bendición para nuestras vidas. Todo, eso incluye todo. Digan conmigo, ¿cómo podemos pagar con el bien a aquel que nos ha hecho tanto bien? Dice el salmista en el Salmo 35, versículo 10. El salmista dijo: con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. ¿Cómo le pagamos bien a aquel que nos ha hecho tanto bien? Alabándolo, exaltándolo. Digan conmigo, con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Entonces, ¿cómo le pagamos bien a Dios? Alabándolo. Señor, ¿quién se compara contigo? ¿Cómo le pagamos bien a Dios? Exaltándolo. ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Cómo le pagamos a Dios? Bien por bien, cuando le damos gloria. Porque dice el salmista, ¿quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? Solo Dios puede hacer eso. Entonces le pagamos bien a Dios, no recibiendo gloria, no andando en vanagloria, sino honrándole, dándole la gloria a Él, porque nosotros no pudimos rescatarnos nosotros mismos. Nosotros tuvimos un día de darle gracias a Dios y glorificarlo, porque nos sacó del lodo, nos sacó de las pudriciones, nos sacó de la mala vida. Entonces tenemos que exaltarlo y darle gloria, alabarlo todos los días de nuestras vidas. ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes les roban? Solo Dios protege a los indefensos. Pero Dios dice, yo soy el que protejo a los indefensos. Si a ti te roban, tú no robes. Tú pagas el mal con un bien. Deja a mí la ira, deja a mí la venganza. Yo vengaré, dice el Señor, yo me vengaré. Dice, ¿quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes les roban? Entonces, ¿cómo le pagamos bien a aquel que tanto bien nos ha hecho? Agradeciéndolo por su protección. Gloria al Señor. ¿Y quién cree esta palabra, pueblo? Ponte de pie si tú crees esta palabra. Bendita sea la palabra del Señor por toda una eternidad.